Hola, buenas tardes, doña Soledad, ¿cómo está? Tiene el audio desactivado, se lo acabo de pedir. Ahora no, ahora lo voy a activar, ¿no? Sí, ahora ya lo escucho y lo veo perfectamente. Yo también, yo también. Bueno, Vale. pues nada, Vamos a ver si sí, entra Mercedes Bernabé. muy bien. Se ve bien, ¿verdad? Porque es luz natural lo que tengo aquí. Bueno, Sí, yo sí, creo que sí, está bien. por ahora se ve bien. No sé qué. Mira, va a ser más corto, ¿eh? Hemos quedado Mercedes y yo que hay media, cuando ya llevamos media hora empezaremos a cortar, porque mira, este tipo de, yo creo que de comunicación es mejor que sea breve porque cansa mucho la pantalla. Y como luego tengo otra, pues la verdad, si no, Se lo he pasado yo también a Mercedes, igual que usted, pues 45 minutos, no, intentando pues, 45 ni hablar, vamos, 45 es un mundo. 30 minutos yo ya miro el reloj y entonces ella también lo mirará y a sí, partir de los 30 ya iremos cerrando. Y máximo estamos 40, como máximo. vale, no hay problema. Yo como Mercedes es la moderadora, en el chat del Zoom le iré indicando el tiempo. Si Sí, quiere, incluso cuando lleguemos a la media hora se lo pongo. Llevamos ya media hora. pues Para que sí, si quiere, pues ya a partir de ese punto que empiece a para que este empezar. punto declinemos un poco y vayamos como cerrando, ¿sabes? Sí, sí, Porque de no, acuerdo. Sin problema, sin problema. Yo bien. estaré aquí aunque estaré apagado, ¿no? Ya, 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 pero bueno, tú estás ahí respaldándonos. Ahí está. Y para el chat, pues darle el tiempo que llevamos Es que eso sí, sí, aunque yo mire el reloj, pues ya es mejor que nos tengamos esa confianza en que tú te darás cuenta. sí, pero bueno, hay que a ver si entra Mercedes Bernabé. Si no, yo voy a llamarla a ver al fijo que tengo, porque faltan 5 minutos. Bueno, faltan 5 minutos, vamos a darle un plazo, si no, lo que tú quieras. Hombre, yo es por intentar empezar a la hora en punto y así Claro, yo pues hay también más soy margen también partidaria, con la gana. porque como tenemos luego lo otro, por eso he estado puntual, porque Sí, merece sí, la sí. pena, Ay, merece no, la pues pena. no tengo el teléfono. Ya que te lo tenía. A mí me ha llamado, si quieres te lo doy. Espera, Yo lo tenía. Apunté los correos que era donde me dijeron que lo tenía. A ver si lo tengo por mira, aquí. te lo doy, te lo doy. A ver. Es este, debe de ser 629 240 472. Tengo dos teléfonos que casi me llamaron a la vez. Yo creo que debe ser o este o el siguiente. Mira a ver si es ese. Voy a ver porque creo que tengo. A ver, de Mercedes, no, Yo Mercedes, tengo no. dos teléfonos que me han llamado. Espérate, una a las 11:48, que yo creo que es este, sí, a la fuerza. Es este que te acabo de dar, ¿eh? Vale, Sí. es que tengo el correo, pero no encuentro. Creo que tenía un. No, pero este es el de Rebeca Pérez, de otra concejala. No. Pues te lo doy. Voy a llamar al 629 a ver Al si. 629. 629-240-472. Exacto.
Hola, buenas tardes. ¿Mercedes Bernabé? Vale, soy Francisco Bernabé de la Semana Internacional de las Letras. Vale. No, es que ya está Soledad y como falta tan poquito para la hora en punto, me ha dado su teléfono a ella, que no tenía correo. Sí, el ID y luego el código que le pide. Sí, no, sí, yo por eso hasta que ya estábamos ya llegando casi que a la hora, no he querido llamar por lo mismo, porque sé que ya digo, pero bueno, para intentar empezar a tiempo. Primero pone el código, el ID nada más, y luego le pedía el nombre y el código, si no recuerdo mal. Sí. Hombre, sí. Sí. El número es un número de 6 dígitos. Sí, ¿no? Vale. Así es, sí. A ver. Le repito, el ID es 854 1044 56 22. Sí. Claro, a lo mejor has accedido a la de la prueba. Claro, te pasé los dos datos, sí, claro. Pues el ID de la reunión, ya, no se preocupe. Yo le digo los datos de acceso y ya está. El 854. No hace falta, no lo pongan. 1044 56 22. 14 23 31. Sí. Sí. Y el audio por el computador, vale. Vale, está entrando, a ver si... Ya está. Sí, te estoy viendo ya. Sí, ya lo haces, sí. Ahí ya aquí. Lo que no la Tienes oímos. el micro desactivado, te lo estoy activando. Ahora te aparecerá en pantalla. No lo estoy escuchando. Es que tiene el micro desactivado, tiene que activarlo. Hola. Sí, ya. Sí está. Hola, buenas tardes, Soledad, ¿qué tal? Ya nos vemos las caras. Perdona que vamos siempre liados. No te preocupes. Vamos absolutamente in time. Vale. Totalmente, on time. Time. Totalmente. Pues nada, hay un placer ya saludarte personalmente. Claro, pues virtualmente. Virtualmente, pues nada, sí, encantada. Nada, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, y enhorabuena por ese premio internacional de la Semana Clibris. Pues que sumas ya a una larga lista de premios, mujer premiada. Bueno, ya sabes que los premios, se reciben con una alegría enorme y te dan ánimos, pero en fin, que te pueden caer o no caer, ¿no? Y bueno, pero al fin y al cabo el reconocimiento a una trayectoria, a una labor, es estupendo, la verdad, hay que agradecerlo muchísimo. Voy a pasar la emisión ya a directo para empezar cuando ustedes ya quieran, ya pueden empezar. Muy bien. Pues nada, ya mismo. Muy buenas tardes a todos, seguidores de la tercera Semana Internacional Ex Letris que celebramos en Murcia. Y esta tarde es para mí un placer y un honor poder dialogar, conversar, mantener un coloquio con Soledad Puertolas, autora, escritora, ensayista, articulista, mujer premiada en múltiples y numerosas ocasiones, y con la que vamos a mantener una charla sobre su última novela que he tenido el gusto y el placer de poder leer también para tenerla como referencia, que es Música de ópera.
Bueno, Soledad, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Mercedes, a ti y a todos quienes estén allí escuchando o viendo nuestro coloquio y darte las gracias por esta enhorabuena que efectivamente pues, he recibido con sorpresa y con mucho agradecimiento y mucho cariño porque Murcia siempre ha sido una ciudad, digamos que en la que me he sentido muy bien y que me ha tratado siempre muy bien, la verdad. Pues bueno, me alegra saberlo. Y para nosotros, pues eso, es un honor que recibas tan encantada este premio. Luego a las 8:30 tendrá lugar también en formato online la entrega de premios y volveremos a coincidir. A mí me gustaría, bueno, todos te conocemos de sobra, pero sí que me gustaría hacer alguna breve referencia a tu extensa carrera. Actualmente eres presidenta del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España desde el año 2018. En 2010 fuiste nombrada académica de la lengua española, de la RAE. Y los premios que has recibido a lo largo de tu carrera, pues bueno, lo comentábamos antes, han sido importantes y que reconocen toda esa labor, ¿no? Pues me gustaría destacar cómo en el año 89 ganas el Premio Planeta con aquella obra que era La Noche. En el año 93 por el premio Anagrama de Ensayo, en el año 2003, premio de las Letras Aragonesas, en 2008 el premio de Cultura de la Comunidad Autónoma de Madrid, y así, bueno, pues hasta este premio que vas a recibir esta tarde. Y tu obra pues también ha sido extensa, ha sido muy prolífica. Y vamos a empezar, si te parece, ya a hablar de música de ópera, de tu última novela. Me parece muy bien, Mercedes. Agradezco mucho la mención de los premios, pero también quiero decir que los premios que se agradecen muchísimo, yo creo que no hay que olvidar que te pueden tocar o no tocar y tú cobras lo que cuenta. Eso es cierto, te pueden tocar o no tocar. Hay que insistir en eso, porque puede ser muy frustrante para un escritor no recibir aquel reconocimiento, y yo lo comprendo porque a mí me ha pasado miles de veces. Y cuando te lo recibes, agradecerlo, pero saber que pese a todo lo que importa es tu tesón y lo que sigas escribiendo. Pero hay que agradecerlo, ¿no? Sí, o sea que hay que recordar que a veces pues no caen. Claro, cae, y cuando cae significa que es el reconocimiento a un trabajo y a una labor muy claro que sí, intensa, ¿no? claro que sí, o sea, que mirarlo también desde esa perspectiva, ¿no? El reconocimiento que supone el premio, aunque todos sabemos que quizá hay muchas más personas que presentan también trabajos extraordinarios estupendos. También hay que tenerlo en cuenta. Pero bueno, música de ópera. Esa historia que nos cuentas, pues prácticamente abarca una gran parte del siglo XX y cómo a lo largo de 3 generaciones de una familia, 3 mujeres de una familia, vamos viendo cómo en relación con los acontecimientos históricos que estaban pasando, bien en España por aquel entonces, como por ejemplo la Guerra Civil, u otro en el contexto europeo, la Segunda Guerra Civil, la caída de Batista en Cuba, es decir, vamos viendo cómo va evolucionando la vida de esta familia a ese ritmo de la historia. Y en la obra hay una cosa que me llama muchísimo la atención, Soledad, y podemos empezar por aquí, como en el tema de la ciudad. La ciudad, ¿en qué ciudad vive doña Elvira? Para mí esa es una incógnita que se presenta a lo largo de todo el texto, porque hace referencia a muchas ciudades, como Vigo, como Valencia, como Córdoba, por supuesto Madrid, y ciudades europeas, porque a esta señora le gustaba mucho viajar, pero ¿cómo es el tema? Porque yo trataba de ubicar geográficamente la ciudad, está cerca de Valencia, al principio me despistaba lo de Vigo, pero había que hacer un largo trayecto para llegar de la ciudad a Vigo, parece ser que está próxima a Valencia. ¿Qué pasa con la ciudad? ¿Qué pasa con la ciudad? Bueno, yo tengo en la cabeza una ciudad, que la tengo siempre en la cabeza, que es Zaragoza. Es Zaragoza. Pero bueno, esto no es la que yo tengo en la cabeza. ¿Por qué no la nombro? ¿Por qué no la nombro? Pues es que si yo nombrara la ciudad de Zaragoza, tendría que ser enormemente rigurosa con los hechos, enormemente histórica, y eso ata mucho la imaginación. Zaragoza, que es la ciudad donde tú naciste. Que es la ciudad donde yo nací. Quiero decir que es donde naciste. Exactamente, y los 14 primeros años de mi vida. Entonces, esa casa que describo, sí puedo decir que desde luego la casa está en Zaragoza. Ahora, el resto de la acción ya es una ciudad que es como sucede con los sueños, que sabes que estás soñando con una ciudad de la infancia,
pero no es exactamente esa ciudad o ese piso de la infancia, sino está unido a la fantasía. La literatura nos proporciona esta cosa asombrosa y maravillosa de poder cambiar esa realidad si no la nombramos. Si yo le doy el nombre de Zaragoza, estoy obligadísima a ser rigurosa. Y al rigor histórico, geográfico. Yo no estoy escribiendo historia, yo estoy escribiendo una novela. Y eso es vamos a decir, que es una advertencia al lector. Ojo, no te voy a decir qué ciudad es porque es una ciudad imaginaria y mi historia es imaginaria. No te la tomes al pie de la letra. Lo que yo te estoy contando no es lo que sucedió durante la Guerra Civil en Zaragoza, durante la época y tal. Te estoy contando una invención. Y en ese sentido era imposible dar el nombre de la ciudad porque entonces era histórico. No, yo estoy haciendo literatura y estoy ofreciendo al lector una invención, pero en un tiempo, acotada en un tiempo. O sea, puedes crear lugares, ¿no? El café, claro, el café de las damas, donde iban a... Exacto. No tiene por qué existir, no sé si existió o no. No tiene, y que yo sepa, no existe. Hasta donde tú sabes, ¿no? Los lugares, aquellos que mencionas, pues para mí ha sido una incógnita y ahora, bueno, pues claro, cerca de Valencia, no tan lejos, ya más lejos de Vigo, por supuesto, cuando ella regresa, cuando empieza la Guerra Civil Española. Bueno, pues yo te agradezco mucho que en cierta medida hayas desvelado esa incógnita de la ciudad. Claro. Bueno, esa aproximación, prefieres que no sea... No, es que no es Zaragoza, pero que está inspirada en Zaragoza, sí, está inspirada en Zaragoza. Y digamos, claro, la situación geográfica podía ser Zaragoza, la casa es Zaragoza. Ahora, ya es literatura. Ya claro, no tenemos que llamarlo Zaragoza, porque es que ya no es Zaragoza, es algo que no tiene nombre. Le podía haber dado un nombre, como hacen algunos escritores, ¿no? Cambian y ponen otro nombre. Yo he preferido dejarlo así, o sea, ha sido una opción, desde luego, pero efectivamente comprendo que la pregunta te haya inquietado, porque sí. Es intencionado, que es decirle al lector, esto es literatura, ¿eh? No te estoy haciendo una crónica, no te estoy vendiendo la realidad, sino que te estoy ofreciendo mi visión. Bueno, realmente entiendo que vosotros los escritores tenéis que inspiraros en la realidad para poder crear literatura, en este caso novela. Tenéis que partir de algo conocido. Para mí, desde luego, la novela parte de la realidad unida a tu imaginación, ¿no? O sea, que es ese conjunto de la realidad con tu imaginación, con lo que tú eres, el yo, vamos a decir, y el mundo. Sí, muy bien. Bueno, pues hablamos de la historia de esta familia hilada por la vida de 3 mujeres. Y hay otro tema que también me ha llamado la atención, y es que me parece que estamos viendo, bueno, parece, o la sensación que yo tengo, la parte buena de la vida, ¿no? La parte, hablamos de la guerra civil, quiero decir, de aquella parte de la sociedad, de las familias, que aún en época de guerra, ¿no? Porque ya hablo en concreto de la guerra civil o luego momentos posteriores, a pesar de los pesares y de estar en guerra, y se ven afectados, evidentemente, tienen sus limitaciones y carencias, pero no son los que están sufriendo, no se les ve que pasen demasiadas penas por esa guerra, y al mismo tiempo ellos son como los protagonistas. Hay otra parte de ese mundo, de esa casa a la que tú haces referencia, que es donde está el servicio, las criadas, y vemos cómo de manera muy sutil se refleja la vida de ellas, pero claro, la mención que se realiza a ese mundo queda un poquito aislado, ¿no? No tiene tanta importancia en la novela como la de esta familia, ¿no? Es una familia acomodada, burguesa, de clase acomodada. Claro, es otra visión, es quizá lo que normalmente estamos acostumbrados sobre ese periodo. Bueno, no es una crónica histórica, por eso no pongo el nombre de la ciudad, precisamente, porque la pretensión del novelista, yo creo que del novelista como yo, que es un novelista que no es un cronista que quiere reflejar fielmente la realidad, es un tipo de novela cervantina, vamos a decir, si me puedo meter en esta programa, porque fíjate, Cervantes cuando saca... Mejor referencia que la de Cervantes. Mejor referencia, yo a eso me atengo, ¿no? Porque cuando saca a Sancho ya
y al Quijote por lo escondido. Estaba siendo el imperio español y todo lo que hay allí, ¿no? Y él nos enfoca la mirada ahí. Bueno, lo que quiero decir que no es una crónica histórica, es simplemente una visión. Entonces, la persona que protagoniza o la voz narradora, que eso es otra cosa, que está detrás, lo que narra, que no soy yo, yo soy la autora. Luego está la persona que narra, que no narra. El narrador, narradora, voz que narra, yo suelo decir. La voz que narra, la voz que cuenta la historia, va colándose en el interior de unas personas. Y claro, estas personas a mí me interesan muchísimo, yo escojo a estas personas. Las personas tienen que ser honestas, no pueden describir lo que pasa en otra zona de la casa porque no la conocen. No lo conocen. La verdadera honestidad del novelista consiste en ser fiel a sus personajes. Tú no puedes poner, vamos, no me lo permite mi honestidad literaria, ponerme un personaje que dijera, no, es que sé perfectamente los conflictos que pasan en la zona de servicio, no es que no lo sabe, es que doña Elvira vive en una burbuja. Y yo lo que he querido es presentar precisamente eso. Esa burbuja, esa visión de la vida. El lector lo sabe, porque la honestidad literaria también consiste en hacerle ver al lector que eso es una burbuja. Y eso es lo que tienes que presentar, porque la crónica histórica es un poco más peligrosa la crónica histórica, porque se arroga la verdad y dice, aquí yo sé esto y sé lo otro. Hay que tener un poco de cuidado. Yo creo que en realidad es más, el relativismo novelístico me parece más precavido, ¿no? Dice, tú, está claro que estás dando una visión de unas personas, ni siquiera es de una sociedad, de unas personas. Yo trato de comprender a doña Elvira, quizá porque tuve una abuela enigmática que no la llegué a conocer mucho, y entonces está, a partir de este personaje que conocí muy poco, pues he fabricado esta doña Elvira, conociendo también un poco lo que ha sido ese ambiente de las abuelas de mi época, ¿no? Las abuelas que conocieron la guerra civil siendo pues, unas madres jóvenes, a las cuales de repente sus hijos se les fueron, ¿no? Sí. Y como yo eso lo he oído en mi casa, sí, pues entonces yo es a partir de esa historia es cuando he querido conocer a este personaje, ¿no? Mi afán para escribir, lo que me lleva a escribir novelas, es tratar de entender a las personas en sus circunstancias y claro, esas circunstancias es interesante ver que se quedan muy aisladas de otras. En unos casos así, en otros casos de otra manera, pero esta visión es parte de la vida también, ¿no? Entonces cada novelista aporta lo que puede. Hablando de abuelas, me ha recordado también a mi abuela, esa doña Elvira de la Guerra Civil, esa señora que no se cuestionaba el mundo, ¿no? Y mi abuela ya la conocí, bueno, podría haber sido, bueno, pues no lo sé, mi abuela en la Guerra Civil, pues podría ser, todavía no se había casado, ¿no? Pero claro, ella en los años 50 o 60, es esa época en la que a mí me puede recordar a doña Elvira, aunque ya la conocí posterior, de una persona que no se cuestiona el mundo de una manera distinta, que las cosas son porque son así y así tienen que seguir. Sí. Que así tienen que seguir. Claro, con el paso de los años ha cambiado mucho la mentalidad. Afortunadamente, afortunadamente. Y eso se refleja en las generaciones posteriores, en la generación, en su sobrina, sobre todo en su sobrina. Sí. En su sobrina, que la mujer que la acompaña en gran parte de su vida, claro, cómo sí que cambia de visión, ¿no? Cómo cambia su visión de la vida, cómo tiene otras experiencias vitales que le permiten comprender que hay otros mundos. Efectivamente. Es decir, otros personajes importantes de la novela nos dan la visión un poco más abierta, pero claro, eso lo vamos viendo en la medida en que la historia evoluciona. Claro. Que pasamos de los años 30, 40 a los 50. Exacto. Y que permite, porque efectivamente, como bien has dicho, el tipo de persona que era de mujer, que era doña Elvira, era una mujer que no estaba educada para cuestionar la realidad. Al revés, había sido imbuida en unos valores sólidos, de solidez. No se ponía nada en cuestión.
Entonces, poco a poco, la realidad, esa realidad se empezó a cuestionar, pero ha sido un proceso lentísimo y además que iba como de generación en generación, no sin traumas, no sin oposiciones de madres a hijas, en fin, que esto lo hemos vivido. Bueno, incluso una de las nietas al final se ve como seguía las tesis marxistas-leninistas, ¿no? Una de las nietas. Que eso ella no lo conoce. Leninista, dices, ¿qué será eso? Marxista-leninismo, ¿qué será eso? Claro, cómo ha ido evolucionando. A mí me gusta mucho también el hecho, ¿no?, de cómo va cómo va cambiando la historia, las referencias que haces a los momentos históricos para poder comprender cómo van pasando los años. Esto es muy interesante, porque verdaderamente sin los acontecimientos externos nosotros nos quedamos sin referencia. Entonces, siempre lo vi, no es que me dediqué a pensar mucho, es que lo vi, que todo esto acontecía mientras sucedían las cosas. El hecho concreto de que ella, a doña Elvira, le coja, por así decirlo, la guerra civil fuera de España, ya eso cambia su vida. Entonces ya cuando llega aquí ya se encuentra con que está en plena guerra civil España. Pero luego van sucediendo otras cosas que también le afectan, ¿no? Y afectarán a todos los personajes. Pero la historia está ahí y siempre nos influye, siempre. Mira cómo nos está influyendo el confinamiento ahora, que es historia, y aquí estamos en una situación que no hubiéramos imaginado, pero jamás de los países. Jamás de los países. ¿Cómo vamos a escribir ahora de nuestras vidas si no hiciéramos una referencia a cuánto está pasando? O sea, nos afecta, o sea, la historia siempre está ahí, los acontecimientos externos son cómo los vivamos, porque cada persona, es que es asombroso cuando preguntan qué tal ha vivido el confinamiento, a mí eso me fascinan esas entrevistas, ¿no? Cuando son sinceras y cuando están bien hechas, ¿no? ¿Y qué distinto reacciona la gente? ¿De qué distinta manera? Hay personas que dicen, yo fenomenal, el confinamiento me ha venido porque he descansado, no he tenido que ir a trabajar. Hay otras personas que dicen, yo fatal, soy ya, claro, depende de la edad también, personas mayores que han quedado solas en casa, que tenían sus amigas a las que iban a lo mejor a última hora, yo qué sé. Y estas les ha roto la vida. Las personas de las residencias. En fin, toda la diversidad humana que se hace y se forja en relación con las circunstancias externas. Todos vivimos la historia y cada cosa de una manera distinta, porque somos únicos y singulares. Sí, son hechos concretos que podríamos considerar objetivos, pero cada uno en función de nuestras circunstancias personales, vitales, profesionales, de edad, de generación, de formación, nos afectan y las vemos de forma muy distinta. Y eso se ve en el libro, y eso se ve en la novela. En principio, la novela, para mí la definición de la novela sería eso, ¿no? La relación del yo con el mundo, ¿no? Porque es que te formas, es que el ser humano solo no es nada. Nos ponen en una isla y acabamos como salvajes. Mal. Acorraos y diciendo, bueno, pues a lo mejor somos muy felices, pero ya no somos casi humanos, ¿no? Perdemos la humanidad. Lo que es la humanidad se hace con el contacto con nosotros y con lo que está sucediendo en el mundo. Eso desde luego. De ahí la importancia de la cultura, de la lectura, del fomento de la lectura, de la literatura, de que todos nos formemos leyendo y potenciar también en las generaciones más jóvenes el amor por los libros. Eso hoy en día es fundamental. Y bueno, yo creo que libros como este, como música de ópera, invitan a la lectura y a la reflexión. Y otra cuestión que te quería comentar, hemos abordado el tema de la ciudad, el tema geográfico, hemos abordado también el tema de la evolución temporal, ¿no?, el espacio ya y el tiempo, nos tocamos ahí. Y otro tema que me gustaría hablar contigo es el tema de los secretos. Los secretos que se esconden en música de ópera. Cómo en esa evolución temporal, en esa evolución de cómo van pasando los años, nos enteramos todos, ¿no?, gracias a revelaciones que tienen los propios, las protagonistas o el resto de personajes del libro, nos enteramos y podemos comprender circunstancias
y justificar y comportamientos del pasado, ¿no? El tema de los secretos. ¿Qué importancia tienen los secretos? ¿Qué papel juegan los secretos en música de ópera, Soledad? Pues sí, bueno, era una época muy silenciosa y muy de secretos. Los secretos siempre están en la vida, porque no puedes contar todo a todo el mundo. Siempre tienes algo que solo le cuentas a una persona y algo que a lo mejor no cuentas a nadie, pero que te ha pasado y otras personas lo saben porque se han enterado. Entonces, aquí para mí era importante un poco ver que en una época en que las cosas que no encajaban en las costumbres, un suicidio era un hecho que sigue siendo tremendo en una familia. Pero, claro, en ese momento no solamente era tremendo como drama humano. El Adia, ¿no? El Adia cuando se... Es que claro, sí, era un tema que además estaba proscrito, no podían enterrarse los suicidas, no sé si ahora esto ha cambiado. Eso no lo sabía yo, pero era un tema tabú absolutamente. Tabú, porque no se podían enterrar en los cementerios, no sé, ya te digo, ahora en los cementerios religiosos me refiero, pero ahora ni idea. Pero en todo caso era un crimen contra Dios, vamos a decir, porque la religión católica imponía que tendrá sus normas, pero ya no tiene esa presencia, vamos a decir, represiva, constante, todo lo contrario. O sea, bueno, todo lo contrario no sé, pero vamos, quiero decir que hay de todo. Estaba pensando en un cura que conozco así muy, ¿cómo decir?, como muy comprensivo y tal, y entonces en ese sentido todo lo contrario. Hay de todo. Quiero decir que hoy día la religión ya no es aquella monolítica ¿no? Y hay más comprensión, hay más comprensión. Claro, se ha ido, pues que también pues, se ha empujado la sociedad hacia la comprensión. Entonces, en ese momento, aquello que era un hecho que no se podía decir, con el tiempo, en el momento en que ya se revela, en el momento que se revela aquello del suicidio de una persona que se entera, la otra, no vamos a desvelar, no va a ser que alguien quiera leer la novela y se le dejemos tal. En el momento que se descubre sus allegados que se suicidó, pues entonces de repente tiene como otra sensación y entonces accede a una posibilidad del sufrimiento, porque claro, piensa, si se suicidó, es que sufrió, entonces porque todo el proceso te hace ver que entonces es la pena de no haber podido ayudar a esa persona. Pero es que yo lo que me parece que resalta tanto este caso como cualquier otro es que hay cosas que nunca conoceremos y que por eso nos obliga un poco la realidad a ser más comprensivos con las personas, porque no siempre podemos conocer los motivos de los demás, de cómo actúan. A lo mejor nos creemos que lo hacen para fastidiarnos, no, a lo mejor tal cosa, a lo mejor simplemente es que tenían un problema, un trauma personal y no han sido capaces de superarlo y entonces lo hemos interpretado mal. Y yo creo que eso es una lección de la vida que en el momento que eso se revela allí y que lo vamos comprendiendo, es ya un momento de la vida que entras en la madurez casi, ¿no? Cuando comprendes que los demás tienen sus razones, que puede ser su secreto, que lo puedes conocer o no conocer, pero quizá cuando lo palpas, el primer secreto que desvelas es el que te hace ver que las personas también no debemos de juzgar tanto ciertos comportamientos porque pueden responder a unas razones profundas muy poderosas. Totalmente de acuerdo, yo muchas veces también lo veo así de esa manera. Realmente si yo estuviera en la posición como se encuentra esa persona, ¿cómo hubiéramos reaccionado? Pues claro, tenemos que conocer todo. Muchas veces no lo conocemos. Claro. Bueno, otro tema interesante, la música, ¿no? La música que ya va en el título, explícita, ¿no? Música de ópera. ¿Qué papel juega la música en esta obra, en esta novela, Soledad? Que lleva por título Música de ópera. ¿Qué papel juega la música? ¿Qué papel juega la ópera? ¿Por qué música de ópera para esta novela? Porque a mí me parece que la idea de la música es muy envolvente. Quizá la música sea de todas las artes la que nos transporta de una manera
como más global, más vaga, menos concreta. Efectivamente, la literatura nos remite a una historia, a un conjunto de palabras que hacen una narración. La música nos permite esa envoltura que le damos el tono personal. Y en ese sentido, la música de ópera para mí es que de la ópera que ella es tan aficionada. Es una constante. Está allí porque ella le gusta mucho pues estas representaciones pues lujosas, porque las óperas van todas con sus buenos vestidos, sus ropajes, unas escenografías también sí, muy aparatosas en principio, ¿no? Y entonces me quedo con la música, con la sensación de decir que lo que nos envuelve a los seres humanos en nuestra vida, más allá de los gestos, de las palabras, es la música, ¿no? O sea, la ópera quizás sea la vida y la música es lo que nos une a unos con otros. Eso es un poco lo que he querido transmitir con este título. El papel de la música como metáfora. Sí, como metáfora. Y además, a mí me encanta la música, desde luego, en un momento de que hay un vacío y un silencio, pon la radio o pones iba a decir un disco, fíjate, que si soy antigua, que iba a decir un disco, sí. ¿Eres aficionada a la ópera especialmente? Me gusta mucho oír la ópera, no oír, sí. Pero oír sí me gusta, sí, porque acompaña la voz. Acompaña, si estás sola. Ahora, me gusta todo, porque yo también tengo, muchísimos ¿qué álbums iba a decir? Porque soy de la... Podemos decir LPs, un LP. LPs de todo el rock de mi época, pues sí. Fíjate, pues eso soy desde luego muy, muy aficionada. Muy aficionada. Bueno, me gusta mucho. Bueno, pues eso, un pequeño homenaje a la música, ¿no? A la música. El título rindes homenaje a la música. Sí. Bueno, ahora me gustaría hacerte una pequeña reflexión sobre, ya al margen un poco de la obra, que creo que hemos abordado y hemos hablado bastante, y yo creo que desvelado cuestiones muy interesantes, detalles que luego nos pueden hacer comprender el por qué el autor, el escritor da ciertos enfoques, ¿no? Porque al final cuando nosotros leemos un libro le damos la visión del lector. Claro. Pero la oportunidad de poder tener este diálogo contigo, esta charla, precisamente yo creo que nos enriquece a todos muchísimo, porque sumamos a nuestra visión la visión de lo que el autor quiere contar, que es su historia, pero al final hablamos de interpretaciones, los lectores, un mismo libro, de cualquier, la música de ópera, como un mismo libro, los lectores lo podemos interpretar de muy diversas maneras y que nos llamen la atención cuestiones muy distintas a cada uno de nosotros. Pero yo creo que esa visión del autor es fantástico, a mí me ha venido muy, muy, muy bien poder dialogar contigo sobre la novela. Pero ahora como experta en, bueno, por supuesto, en lengua, en literatura, miembro de la Real Academia, en estos tiempos con las nuevas tecnologías, ¿corre peligro la lengua? Bueno. Las nuevas tecnologías y otras muchas circunstancias, pero ahora, sobre todo la gente más joven a la hora de, por poner un ejemplo, ¿no? Ahora cuando escriben, en vez de que una Q, ¿no? O el tema de las puntuaciones, ¿corre en peligro? Bueno, ¿Cómo lo ve como experta? Ya, bueno, experta no me llames porque... Bueno, no... miembro de la Real Academia, bueno, presidenta del patronato de la Biblioteca Nacional, hombre. Espera, soy miembro de la Real Academia, pero como escritora. No soy lingüista, entonces no te creas, ahí tenemos nuestros rifirrafes, los literatos con los lingüistas. El escritor no especializado en lengua no es un teórico, sino que es un práctico. Nosotros somos prácticos. Bueno, mejor, pues mira, mejor me lo pones, mejor me lo pone el práctico, el que escribe y muestra lo que escribe. Bueno, pues ¿cómo veo la lengua? Bueno, yo no me preocupa tanto esto de que las abreviaturas y tal, porque fíjate el Morse, fíjate lo que ha sido siempre también la taquigrafía, todas las abreviaturas, ¿no? Eso es otro tipo de lenguaje. Hombre, lo que sí que es preocupante y triste y preocupante, efectivamente, es la poca importancia que le damos a la lectura en general y a la literatura, que en definitiva para mí es la lectura, ¿no? Porque si consideráramos
que es importante saberse expresar bien, saber puntuar bien, saber formar las frases pues, en relación, coordinadas unas con otras. Ganamos pues, como más seguridad en lo que decimos, porque la claridad de la expresión responde o está muy relacionada con una claridad de pensamiento. Entonces, si ya ves que no se valora y no se lee, porque para aprender a hablar bien hay que leer, o sea, hay que leer. Los libros son fundamentales, claro. Se forman, porque es cuando ves cómo está el lenguaje, cómo lo disfrutas, qué se ha hecho con el lenguaje. Hablando de Cervantes antes, ¿no? Sí. Qué maravilla es el ver cómo Cervantes empieza a unas frases, sigue, vuelve, todo esto clarísimo, porque es una prosa que se entiende absolutamente todo, incluso que algunas palabras a lo mejor nos han quedado un poquito antiguas, pero no, lo entiendes todo, porque es una... El Quijote es que pues, una obra que la pueden leer en cualquier momento y es actual, porque cualquier capítulo del Quijote lo podemos trasladar al momento actual, a cualquier momento. A cualquier momento. Y esa manera que tiene de escribir Cervantes, ves que esa te enseña la importancia de la lengua, ¿no? Y dices, pues qué manera de expresar, porque la complejidad del pensamiento de Cervantes, que lo dice todo, lo uno, lo contrario, te está exponiendo la riqueza y la complejidad de la vida, eso te lo da la lengua. Y claro, en toda la literatura ha quedado plasmado. Entonces sí que deberíamos de haber sido, o ser por lo menos, no hemos sido capaces de plantearnos seriamente lo importante que es comunicar que lo que da la cultura, lo que da la literatura, da más de lo que vemos que están dando otras cosas, aunque no podemos ir en contra de los tiempos y hay que aceptar lo que hay, ¿no? Pero las pantallas están ahí, pero había que transmitir, no sé cómo, no tengo la fórmula, pero esta valoración de la literatura y de la lengua. Sí. Yo creo, una opinión personal, que las tecnologías nos traen el mundo de la inmediatez. Claro. Que tenemos al segundo algo que deseamos. Y la lectura requiere tiempo. Requiere tiempo. Tenemos que dejar muchas veces a un lado el teléfono o la tablet y coger el libro, abstraernos de la realidad y concentrarnos y centrarnos en lo que estamos leyendo. Dedicarle tiempo a eso que no es tan inmediato, pero que al mismo tiempo, lo que estabas diciendo, nos enriquece muchísimo personalmente y luego a la hora culturalmente, a la hora de todos mejorar nuestra expresión, nuestra redacción. Lo que tú comentabas, yo no puedo expresarme correctamente, para poder expresarme correctamente necesito formarme en expresión. La buena literatura, la buena lectura es la que me lo va a permitir, sin duda. Y pues sí, la verdad que sí, que es una pena en ese sentido, que un poco la incapacidad que hemos demostrado un poco como sociedad de transmitir a los jóvenes este valor, ¿no? Este valor de la literatura. Pero bueno, no nos tenemos que desanimar porque el ser humano tonto no es. No, por supuesto. Y todos escriben, fíjate, es que incluso estos jóvenes que decimos nada, no les interesa, de repente a lo mejor los reúnes un día, yo en coloquios que he hecho, ya no hago muchas actividades de estas, pero que vas a un instituto, y luego descubres que a todos les gusta escribir. ¿Por qué? Porque la palabra es un regalo, es un instrumento de comunicación, pero a la vez es un regalo personal. Es un regalo personal. Y resulta que casi todos los jóvenes estos que nos parecen, estos que son unas personas que no les interesa nada, resulta que sí, que tienen sus ambiciones. Entonces hay que fomentar eso porque ellos lo valoran. Lo que no ha sido esta sociedad capaz es de poner esto en valor, ¿no? Pero bueno, Dios sabe, vamos a... Yo creo que desde las instituciones públicas, en mi caso desde el Ayuntamiento de Murcia, como concejal, además concejal con competencias precisamente en bibliotecas, entre otras responsabilidades. Yo creo que de las instituciones públicas lo que tenemos que hacer es realizar actuaciones, de llevar a cabo políticas, actuaciones de fomento
de la cultura en general y en este caso de la lectura en particular. Y yo creo que esta Semana Internacional de las Letras Ex Libris es una buena muestra, un buen ejemplo de lo que se hace en Murcia por la cultura y por la lectura, ¿no? Por el fomento del amor a los libros. Y tenemos que apoyar iniciativas de este tipo. Este es el tercer año, este tercer año que por las circunstancias de la pandemia de la que hablábamos antes al inicio de esta charla, nos ha obligado precisamente a utilizar las tecnologías y hacer gran parte de los actos que llevamos a cabo, a hacerlos de manera virtual. También tenemos que agradecer a las tecnologías que hemos superado muchas barreras en esta pandemia. No sabíamos de lo que éramos capaces, hemos superado muchas barreras, pero desde luego las instituciones públicas y por supuesto también las privadas, apoyar actuaciones como la tercera semana de las letras que celebramos aquí en Murcia, y tenemos que reconocerlo porque tenemos un cartel espléndido de actividades culturales y literarias durante todos estos días aquí en Murcia. Y para nosotros es un honor y un placer que haya sido la premiada, Soledad. Pues nada, encantada, Mercedes, y de verdad que os agradezco muchísimo, y es verdad, tienes razón. Murcia siempre me ha llamado la atención por la cantidad de actividades culturales, si no hubiera ido tantas veces a Murcia, porque siempre he ido por razones literarias y he ido... Vienes a la Universidad de Murcia, ¿verdad? Voy al premio Vargas Llosa. Vargas Llosa de la universidad. Patrocinado por la Fundación Mediterráneo. Sí. Y allí ya llevo muchos años, pero he ido a la universidad, he ido a todo. Yo creo que no ha habido año que no haya ido a Murcia. Bueno, y pues, eso dice mucho de las actividades culturales de Murcia. Por eso que aquí la apuesta por la cultura en general es clara. Es verdad. Y bueno, pues que ha sido un placer y un honor poder haber mantenido este diálogo contigo, Soledad. Pues muchas gracias, Mercedes, por eso, y porque además es verdad que noto que has leído la novela, se percibe, y eso ya tengo una lectora nueva, entonces ya... Sí, no, ya había leído otras cosas, pero es verdad que hombre, debo decir que soy profesora y la lección la tenía bien aprendida. La lección hay que predicar con el ejemplo. Ha sido muy bonito hablar contigo, muy interesante, de verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Soledad. Vale. Dejamos aquí este diálogo. Un placer, y nos vemos enseguida porque a las 8:30 tenemos el acto de entrega de los premios también virtual. Nos volvemos a ver. Pues muchas un saludo. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, Soledad. Adiós. Adiós.